¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Vamos a continuar con la realización de Verónica. Vamos a realizar el cabello y el sombrero. Yo quería que en el tutorial anterior quedara también el cabello, pero bueno, mil veces les he dicho que mi equipo no me ayuda mucho y los videos que hago tienen que ser de determinado tiempo porque si no, no logro que mi equipo los suba a YouTube. Pero de todas maneras vamos a avanzar con el cabello y el sombrero, así es que ahí la llevamos, ¿no creen? Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like. Sus likes son muy importantes para mí. YouTube apoya mucho el video, lo mueve si ustedes dan like, así es que les pido por favor que dedito arriba para que me apoyen en ese aspecto. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales que vamos a tener. Vienen proyectos increíbles, así es que no dejen de suscribirse y de activar la campanita también. Compartan los videos que están viendo aquí para que mucha gente aprenda a hacer cosas tan bellas como nosotros las hacemos. Compartan con sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales, con su familia, con quien ustedes quieran, compartan el canal. Y también comenten. Las que me conocen saben que, las que me han enviado mensajes saben que siempre respondo sus mensajes. Así es que comenten lo que quieran, que con eso también me ayudan mucho para el mejoramiento del canal. Y vayan a Cometa Crochet en Facebook para que formen parte de esa comunidad en donde podrán enviarme fotos y estaremos en un contacto más directo. En la cajita de comentarios les dejo el link. Comenzamos. Muy bien, amigas, para hacer el cabellito de nuestra muñeca Verónica, lo primero que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta 8. Aquí yo ya lo hice. Una vez que llegaron ahí, al finalizar la vuelta 8, van a hacer 40 cadenas. Así 1, 2, 3, 4, hasta hacer sus 40. Una vez que realizaron las 40 cadenas, como ven aquí yo ya las hice, levantan con otra cadena más y vamos a regresarnos sin trabajar en esta última cadena. Esta es solo para levantar y vamos a hacer 40 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 40 cadenas que acabamos de realizar. Así nos vamos a ir un punto bajo hasta llegar a la parte de arriba del pelo. Así es como nos va a quedar el primer cabellito, amigas. ¿A poco no sacamos magia de nuestras manitas? Una vez que estamos aquí arriba nos vamos a saltar un punto. En este no vamos a hacer nada y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Aquí tienen el punto deslizado y ahora vamos a comenzar de nuevo. Vamos a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3. Así nos vamos a ir haciendo nuestras 40 cadenas. Otra vez vamos a hacer una cadena final solo para levantar. Nos regresamos haciendo 40 puntos bajos. Una vez que estamos arriba nos saltamos un punto. En el que sigue hacemos un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo. Al finalizar nos tienen que quedar 24 cabellos como este. Voy a realizarlo y regreso. Así es como quedó el pelito, amigas. Vamos a hacerlo con mucha paciencia y miren qué bonito queda. Solitos se hacen estos chinitos bien bonitos. Al finalizar, ya que hicimos el último cabellito, nos vamos a ubicar en la parte trasera. Dejé una hebra larga. Voy a hacer un nudo aquí. Al inicio aquí hago un nudo para apretar muy bien, reforzar mi labor y no se me vaya a descoser. Y si quieren ustedes pueden hacer un nudo más solo para estar seguras. Y van a ir perdiendo la hebra por la parte de adentro.
Así van a ir perdiendo por la parte de adentro, amigas, hasta que ya no se vea nuestra hebra. Y esta es la forma en que va a quedar nuestro cabellito. Aquí vamos a seguir perdiendo. Miren, un puntito y un puntito. ¿Cómo van? Déjenme en sus comentarios si les está gustando Verónica. La verdad es que está bellísima. ¿Qué opinan de este tono de cabello? ¿Les gusta más este o el otro? Y así es como nos va a quedar el cabello de Verónica. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el cabello en la cabecita de Verónica. El anillo mágico que hicimos para realizar el cabello debe de coincidir con el anillo mágico que hicimos en la cabeza en sí, para que nos quede bien ubicado. No vayan a dejarlo muy atrás. Es que he visto que en algunas fotografías, no de las que me han enviado, bueno, también algunas de las que me han enviado, que dejan el cabello como muy atrás. Entonces a las muñequitas les sobra demasiada cara y ya no se ve bonito, ya no hay manera de que se vea estético. Entonces debe de coincidir el anillo mágico del pelito con el anillo mágico de la cara. Vean más o menos a la altura en que les debe de quedar. Vean aquí cómo coinciden anillo mágico de una pieza y anillo mágico de otra. Es así como nos debe de quedar. Pongan un alfiler para que no se les mueva. Y lo que vamos a hacer ahora es llevar a nuestra Verónica a la estética. Muy bien, vamos a ir acomodando cabellito por cabellito con un alfiler. Creo que al inicio no les pedí alfileres. Se me olvidó, ofrezco una disculpa, pero estoy segura que la mayoría de ustedes cuentan con alfileres porque son muy necesarios para las labores que nosotras realizamos. Y si no, vayan corriendo a conseguirlos, se consiguen muy fácil. Una disculpa si no se los pedí antes. Entonces cada cabellito lo van a ir acomodando de esta manera, uno por uno. Van a poner el alfiler más o menos a la altura donde comienzan las disminuciones de la cabecita, en la parte de abajo. Vean cómo lo vamos acomodando. Ahorita no es necesario que quede así a la perfección. A lo mejor se van a ver algunos espacios donde se le va a notar pues la cabecita, digámoslo así, el cuero cabelludo. Nuestra muñeca no tiene cuero cabelludo, pero sé que ustedes me entienden lo que quiero decir. Entonces van a ir acomodando así. Les digo, no importa que se vean esos huecos, ahorita se van a perder, pero sí la van a ir acomodando para que vean que vaya quedando de la manera que a ustedes les va gustando. Yo tengo alfileres de diferentes tipos, eso es lo de menos, amigas. Utilicen lo que tengan a la mano. Y así hasta colocar cada uno de los cabellitos. Aquí llegué en la parte de enfrente, vean. Y hay cabellitos que no voy a colocar. Aquí todavía no, a ver, déjenme ver. Creo que este sí, todavía este se lo voy a colocar aquí, vean. Va a ser el peinado como a ustedes les guste. Miren, van a ver, al momento yo ya decidí mejor acomodarlo hacia atrás. Y aquí voy a colocar mi alfiler. Miren, es el peinado que a ustedes más les gusta. Estoy segura que ustedes van a elegir peinados más bonitos. Miren, aquí va el otro cabellito. Esta es una manera en la que pueden peinarla. Muy bien, así es como nos va quedando el peinadito de Verónica. Vamos a seguir colocando con alfileres los demás cabellitos que tenemos atrás. Miren, así es como quedó. Volví a dejar aquí dos hebritas, dos cabellitos. Así nos quedó de este lado. Vean, véanla. Yo suelo empezar colocando el cabellito que queda justo atrás y me voy con todos hacia la derecha y después con todos hacia la izquierda. Ese es el orden en que yo los acomodo. Primero el de atrás, el que esté en la parte central de atrás, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, y dejo los de enfrente hacia el final. Miren, aquí voy a colocar este cabellito parecido al como la peiné del otro lado, para que ustedes vayan viendo. Y miren, este va a estar colocado como encima. Entonces aquí tienen dos formas. Hace rato les mostré una forma, ahorita les voy a mostrar otra forma de peinarla. Vean cómo este quedó de una manera, como que el segundo cabellito hacia arriba y el otro parejito. Ustedes decidan cómo la quieren peinar, como decidan, va a ser muy bonito seguramente.
Muy bien, como ven, así es como va quedando nuestra Verónica. Vamos a empezar ahora a pegar los cabellitos. Vamos a colocar silicón frío o caliente, como ustedes decidan, y le vamos a poner silicón de esta forma al cabellito que llegue a la altura de donde tenemos nuestras disminuciones. Así miren, así lo van a pegar. A la altura donde comienzan las disminuciones, hasta allí van a colocar ustedes el silicón. Repito, frío o caliente. Aquí creo que le puse silicón de más, así es que se lo voy a tener que quitar. Muy bien, vamos a seguir pegando así uno por uno, uno por uno. Vamos a colocar el silicón hasta donde nosotros queramos pegarlas. Yo les sugiero, como les dije hace un momento, hasta donde inicien las disminuciones. Y lo van a colocar cuidando que en las uniones de un cabello y otro no se note la cabecita de la muñequita, que no se vea un solo espacio para no mirar, que no se mire la parte de la cabeza de la muñequita. Debe de quedar todo bien, bien, bien cubierto. Así con mucha paciencia. Esto se hace muy fácil, con mucha paciencia, y van a tratar de cubrir los espacios que quedan entre un cabello y otro. Una vez más, ponemos el silicón hasta la parte donde comienzan las disminuciones, ahí abajito, y así van a colocar el cabello. Si ustedes prefieren coser, solamente tendrían que hacer una puntadita en cada cabello. Una puntadita en cada cabello. La verdad yo prefiero pegar, pero también se vale. Si la quieren coser, les va a quedar igual de bonito. Así, acomoden perfectamente, que no se vean los espacios, que se vea estético, que se vea bonito. Y nos vamos a ir de esta manera, cabello por cabello, pegando a nuestra muñequita. Muy bien. Ahí vamos, vean. Esta es la estética de Verónica. Así vamos a colocar y con mucha paciencia ir acomodando. Estos son los detalles que al final van a hacer la diferencia si lo hacemos, no sé, al tanteo, si permitimos que se vea la parte de la cabecita, en fin. Vamos a tener mucho cuidado de pegar uno por uno, con mucha calma y paciencia, para que quede bien, bien hermosa, amigas. Miren, aquí se ve este hueco, pero conforme lo vamos pegando, nosotros vamos acomodando y se va a ir escondiendo, ¿ven? Poco a poquito se va a ir escondiendo. Así vamos a seguir pegando cabellito, cabellito, y vamos a dejar estos de adelante hasta el final. Muy bien, vamos a medir el cabellito hacia donde queremos que nos quede. Yo digo, bueno, aquí ya lo quiero, aquí me gusta, yo aquí voy a querer que quede, voy a tomarlo con mi dedo, como lo están viendo en la imagen, y hasta esa altura voy a pegar el silicón. Vamos a pegar el silicón a esa altura, entre toda la hebra, de arriba abajo, lo suficiente para que pegue bien, y lo van a colocar. Miren. Ahí está, bien colocadito, lo acomodan bien, que no se note la parte de la cabeza de la muñequita. Y ahí es donde va a quedar el cabellito. Miren, amigas, ya va quedando bien hermosa nuestra Verónica. A mí este tono de pelo me gustó mucho también, amigas. Es un tono de pelo como, entre comillas, un poquito más natural, porque la que les mostré al inicio es un amarillo mango. Está el amarillo un poco más fuerte, pero bueno, como son muñecas, se vale todo los estilos que ustedes quieran manejar. También se ve muy bonita, pero este tono más claro también me gustó a mí. Ustedes pueden utilizar el que quieran, un tono café, un tono beige, un tono, el que quieran, amigas. Jueguen con su imaginación y atrévanse a hacer cosas. No, he visto muñecas de pelo rosa que se ven preciosísimas. Poco a poco iremos haciendo de todo. Vamos a hacer con pelo hasta morado. Van a ver si no. Así es como va a quedar. Acomoden perfectamente, que no queden huecos. Veanla qué bonita. Este es el peinado que a mí me gustó. Ojalá que la vayan haciendo, me manden fotos. Miren, aquí quedaron como hebritas de silicón. Este es el momento de quitarlos, porque luego se seca, ya es bien difícil. ¿Sí?
Entonces así vamos a pegar hebra por hebra, hebra por hebra el pelito de nuestra muñequita. Así es como va a quedar, amigas. Miren, aquí se me salió también un poco de silicón. Les digo, este momento es el adecuado. Como vieron, el silicón que le salía solamente lo metí con un alfiler y ya desapareció. Vamos a seguir. Muy bien, así vamos a ir pegando poco a poco todas las hebras, dejando solo al final estas dos que están aquí al inicio para el peinado final. Muy bien, aquí hago lo mismo. Ya medí, en donde voy a medir más bien hasta donde quiero que llegue el cabellito de mi muñequita. Más o menos la voy a ubicar y vamos a ponerle silicón. Ya lo hicimos del otro lado, así es que vamos a hacer lo mismo. Amigas, no se les olvide mi otro canal, Betty Mágica Crochet. Allá estamos haciendo un personaje bellísimo que se llama Kakashi de la serie Naruto. Es un personaje muy muy querido por la gente que ve esa serie de manga. Entonces, las invito allá. Vamos a seguir teniendo poco a poco personajes muy bonitos. Así es que apóyenme en Betty Mágica Crochet. Miren, así voy a acomodar el otro cabellito. Esto es a nuestra imaginación. Créanme que los detalles hacen la diferencia. Si la peinan de un modo o de otro, se va a ver diferente. No es que se vea peor ni mejor, simplemente diferente. Y es ahí donde pues muchas veces nosotros ponemos nuestra personalidad, nuestra dedicación, en fin. Así es que peínenla como ustedes quieran. De todas maneras se va a ver bellísima. Acomódenle muy bien el cabellito con mucha paciencia y va a quedar muy muy hermosa. Así es, amigas, como nos queda nuestra bella Verónica. Miren, ya quedó bien peinadita, se ve bellísima, bellísima, aún sin sombrero. Acá arriba no le puse silicón. Si ustedes quieren ponerle está bien, pero pues yo no veo el caso porque va a quedar bien, bien fija. Así como pegamos cabellito por cabellito va a quedar bien fija y miren qué bien se ve. Repito, si lo que quieren es coserla, también pueden hacerlo, se vale. Si la quieren coser, adelante, amigas. Muy bien, vamos a continuar con la realización del sombrero. Para el sombrero vamos a realizar lo mismo que hicimos en la cabeza hasta la vuelta número 11. Al finalizar la vuelta 11 vamos a tener 66 puntos bajos. En la vuelta número 12 haremos 10 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 13, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 72 puntos bajos, pero lo vamos a realizar en bucle trasero. Ya sabemos hacerlo, ya lo hemos hecho antes, así es que esto va a ayudar a que dé forma el sombrero. Va a ser como que se va a ir hacia abajo la labor, miren. Así, bucle trasero, solo la espiguita de atrás. Ven, aquí están los dos bucles del punto, solo vamos a trabajar con el bucle trasero hasta finalizar toda la vuelta trabajando de esta manera. Es así como va quedando. Ahorita no se nota mucho el efecto que va a realizar la última vuelta que hicimos, pero lo van a ver muy muy pronto. Va a dar este doblez hacia abajo y ya va a tomar forma de sombrero. De las vueltas 14 a la 18 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 18 con 72 puntos bajos. Vuelta 19, 11 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 78 puntos bajos, pero vamos a trabajar en esta ocasión en bucle delantero. Así como hace un momento, pero ahora vamos a tomar solo el bucle delantero y es así como vamos a realizar toda nuestra vuelta 19. Es la manera en que el sombrero va a ir tomando forma. Miren, voy a hacerles aquí los 11 puntos.
así, 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 hasta realizar los 11 puntos bajos. Mientras quiero invitarlas a que sigan apoyando el canal, compartan lo más que puedan. No saben la sorpresa que les tengo muy pronto. Espero que terminando Verónica les tenga una sorpresa que sé que les va a gustar muchísimo, así es que sigan pendientes del canal y por favor apóyenme en el nuevo. No me voy a cansar de decirlos, necesito su apoyo para Betty Mágica Crochet, así la pueden ir buscando. Por lo ahora estamos haciendo un Kakashi muy bonito con una técnica de cabello que ojalá vayan ustedes y aprendan a realizarla, porque la pueden aplicar en algunos otros proyectos que ustedes pueden hacer, incluso también en muñecas. Así es que vayan y apóyenme por favor en Betty Mágica Crochet y no dejen de seguirme enviando fotografías. Están bien bonitas. Si alguien no ha visto su fotografía, avísenme. Yo creo que las he publicado todas, pero no vaya a ser que por ahí se me pasó alguna. Muy bien, aquí ya hice mis 11 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento. Vean, también en bucle delantero. Solo en bucle delantero. Y así es como voy a hacer mi aumento. Solo hice esto para que vieran cómo se hacen los aumentos. Vamos a hacer lo mismo alrededor de toda la vuelta. Muy bien, aquí ya terminamos. Lo que vamos a hacer en la vuelta 20 van a ser 6 puntos bajos, un aumento. Vamos a hacerlo aquí, miren, 1, 2, dejen hago los 6 puntos bajos. Muy bien, aquí ya realicé los 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Lo siguiente que voy a realizar son 12 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Los realizo. Al final de la vuelta me van a quedar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos y voy a terminar la vuelta con 84 puntos bajos. En la vuelta 21 voy a hacer 13 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a hacer lo siguiente: 7 puntos bajos, un aumento. 14 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Al finalizar nos quedarán 7 puntos bajos, los realizamos y terminaríamos la vuelta con 96 puntos bajos. Muy bien, en la vuelta número 23 vamos a realizar el punto cangrejo, un punto cangrejo en cada uno de los que tenemos. Esto va a hacer que la orilla del sombrero le dé vista muy bonita. Miren, esta orilla va a ser del color del vestido del que vamos a realizar a la muñequita. Le falta aquí el listoncito. Cuando se lo coloque se va a ver aún mucho más bonito. Y miren, si tienen dudas de cómo hacer el cangrejo, aquí arriba les voy a dejar una tarjetita para que vayan a realizarlo. Allí yo les doy 2 técnicas de cómo hacer el punto cangrejo para que no tengan... Miren, como ven, ya se ve bien bonito. Este es un detalle tan sencillo, pero que hace que el sombrero tome una vida muy bonita y va a combinar perfecta y hermosamente con el vestidito. Vean nada más. Si quieren, repito, vayan a los tutoriales que tengo aquí. Tengo 2 formas de cómo hacer el punto cangrejo. La verdad es que si no quieren hacerlo, pueden omitir este paso, pero pues la verdad es que le da una vista muy bonita al sombrerito. Vean, ya lo único que vamos a hacer al finalizar, vamos a dejar hebra larga y vamos a perder. Vamos a perder, aquí lo vamos a introducir en alguno de los puntos que nos quedaron al inicio. Yo lo voy a introducir por aquí. Esperemos que dé una vista estética, vean. Más o menos quedó. Y lo vamos a perder por la parte de atrás. De todas maneras, aquí a lo mejor no quedó tan perfecto. Pero lo que vamos a hacer es, como aquí va a ir el listoncito, la puntita del listoncito, no se va a notar. Esta unión no se va a notar, el mismo listón lo va a tapar. Y vamos a hacer por la parte de atrás un nudo para que no se
zafe, apretamos bien, 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 bien. Y vamos a ir perdiendo como perdemos todas las hebras que ya sabemos. Mira, ay, aquí se me zafó, pero bueno, aquí vamos a ir perdiendo poco a poquito la hebra de color rosa y es así como nos va a quedar el sombrerito. Les digo que aquí quedó esto, sinceramente no me gustó del todo, pero no pasa nada, amigas. Allí va a ir el listón y ni siquiera se va a notar. Vamos a colocarle el listón para que vean que no se va a notar y qué bonito se va a ver nuestro sombrero. Vamos a colocar el listón. Miren, yo conseguí este muy bonito, me gustó cómo se le ve, vean. Las catarinitas creo que lucen bonitas en contraste con este color del sombrero. Ya lo van a ver terminado, me gustó mucho. El que ustedes consigan que combine bonito con los colores que hayan elegido. Van a cortar un listón que abarque todo el contorno y lo van a pegar de aquí donde estuvo la unión, ahí lo van a pegar, aquí la unión del punto cangrejo, ahí lo van a pegar. Van a ir colocando bien distribuido el silicón en la parte trasera del listón, así bien arriba abajo para que quede totalmente bien pegadito y lo van a ir pegando así. De a poquito, una vez que seque ese poquito, colocan más silicón, lo pegan y esperan a que seque perfectamente esta parte y van a ir pegándolo así de a poquito en poquito. Yo lo corté de 26 centímetros, ustedes lo cortan del color, del tamaño adecuado al sombrero que hayan realizado. Lo siguiente que vamos a hacer, amigas, vean, ahora vamos a cortar de esta manera vamos a formar el moño. Lo vamos a colocar como lo van a ver ahora. Miren, aquí vamos a dejar el sombrerito mientras. De unos 15 centímetros o del tamaño que a ustedes les haya gustado. A mí me gustó de 15 centímetros, lo corto y en esta parte donde les estoy señalando voy a colocar una gotita de silicón. Una vez que ya coloqué la gotita de silicón aquí, lo vamos a pegar de esta manera y esperamos a que seque. Aquí yo ya lo tengo, miren, les digo, el mío es de 15 centímetros y es del tamaño como ustedes más les guste. Eso sí, ya va a gusto de cada quien. Lo siguiente que vamos a hacer es justo sobre la unión vamos a poner otra gotita de silicón y vamos a pegar lo que quede bien acomodado a la mitad. No les vaya a quedar más grande de un lado y más grande de otro, que quede a la mitad. Y así es como vamos a colocar el silicón para pegar de la parte central el moño y vamos a colocar de esta forma el restante listón que nos quedó bien colocadito en el centro. Miren, aquí ya lo tengo colocado, lo van a doblar de esta forma. Les repito, en el centro lo van a doblar de esta manera. Aquí como mi listón tiene un motivo, un dibujo, si no tiene dibujo solo tienen que hacer esto que están viendo. Solo así, pero el mío tiene un dibujito, entonces le voy a como que torcer un poquito. Así, y esa doblez, esa pequeña torcedura va a quedar hacia atrás para que quede los motivos, las figuritas, los dibujitos que tiene, los dos queden por fuera. Lo que voy a hacer ahora es colocar un poco de silicón aquí enfrente, vean, igual una gotita, y con esto pego. Aquí va a pegar la parte frontal del moñito. Así es como nos va a quedar. Una vez que ya pegó, sabemos que el silicón pega muy rápido. Se los digo siempre, puede ser caliente o frío. Aquí van a colocar otra gotita de silicón por detrás. Y colocan su moño con la torcedura necesaria si es que su listón tiene algún tipo de figurita o algún motivo como este, y es así como va a quedar colocado. Ya nada más aquí arriba, para que no quede como borde, aquí miren, lo acomodan muy bien
para que no quede ese borde, que quede bien parejito. Si necesitan colocar un poco más de silicón en el doblez que hicieron, pueden hacerlo. Y una vez que tienen esto aquí en la unión, vamos a colocar otra gotita de silicón de esta manera, y allí es donde vamos a pegar el moñito que acabamos de formar. Miren, y qué bonito se ve, amigas, díganme si no. Miren nada más, el sombrero ya tomó vida, tiene otra vista muy bonita, y cuando se lo coloquemos a nuestra bella Verónica se va a ver muy preciosa. Miren, acá yo no lo voy a cortar hasta el final, hasta que ya quede la muñequita terminada, para ver el tamaño que a mí me va gustando. Yo voy a esperar a cortarle las puntas del sombrerito. Por ahora así lo voy a dejar. Y debe de quedar, como ven, aquí está la unión del punto cangrejo, pero el mismo listón lo va a cubrir y ya no se va a notar. Ya no se va a notar la unión del punto cangrejo. Ojalá que tengan ustedes una forma de finalizar el punto cangrejo que ni se note, amigas. Pero bueno, con el moño que le vamos a colocar, asunto solucionado. Y vean qué bonito quedó. Espero que les esté gustando. Ya estamos a punto de terminar. Ya solo nos falta hacerle el vestido y los zapatos. Quiero agradecerles el apoyo, cada vez somos más y más, y eso me tiene muy contenta. Y bueno, por ahora solo les voy a pedir que se cuiden muchísimo. Nos vemos muy pronto y bye bye.